gran mayoría no son patógenos. Muchos de ellos viven con nosotros haciendo relaciones simbióticas en las que ellos se benefician, pero también nos benefician a nosotros. Son aquellos que hacen parte de la microbiota y que son súper importantes. Otros viven en el ambiente y simplemente no se relacionan con nosotros, pueden infectar otros organismos, otras plantas, otros animales que a nosotros no nos hacen daño. Y hay otro grupo, pequeño pero muy importante, que son patógenos, porque aunque sea menos los que son patógenos, pues esa capacidad que tienen de generarnos enfermedad nos puede incluso conducir a la muerte. Entonces, frente a ellos es que nuestro sistema inmune debe estar muy fuerte para poder evitar esos desenlaces fatales. ¿Listo? Entonces nuestro sistema inmune pues está allí listo para reaccionar. Estos son los libros que recomiendo que utilicemos en el módulo. Las guías de lectura, ahora hablamos un poquito de cómo está el material en Brightspace, pero tal como ustedes vieron en el anuncio que les envié, en el enlace contenido está el módulo 2 y cuando ustedes abren el módulo 2 está la tablita donde están las guías de aprendizaje. En este momento tenemos disponibles las 3 de esta semana, la de hoy, mañana y pasado, y están las guías de lectura. Las guías de lectura entonces son muy importantes porque son los puntos en los que ustedes deben hacer énfasis en el capítulo del libro. Y abajo dice las referencias. Las referencias pues, precisamente son estos libros, cualquiera de ellos los pueden utilizar. ¿Listo? Cualquiera está bien. ¿Cuál recomiendo más yo? Y no tengo absolutamente nada que ver con casos sectoriales. El libro de inmunología celular y molecular de Abbas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque dentro de los libros de inmunología es el más sencillo de entender, el lenguaje es más sencillo, es muy explícito porque es un libro diseñado para estudiantes de pregrado. Los demás también, pero creo que tienen un lenguaje un poco más especializado. Y el libro de Abbas es un libro que además de que explica, todo lo esquematiza con dibujos. Una recomendación, dibujen. Que yo no sé dibujar, es que no necesita, no es hacer un cuadro de Picasso. Uno para hacer esquemitas simplemente necesita bolitas y células y representar moléculas. Esto hace Abbas y quizás cuando ustedes leen el libro, pues eso les ayuda a familiarizarse también con esas gráficas. Entonces si usted va a estudiar, lea el proceso, entienda el proceso, no se lo aprenda de memoria, entiéndalo y trate de explicarlo con dibujitos, haga usted dibujitos. Eso funciona muy bien. ¿Listo? Entonces el libro tiene esa ventaja porque es un libro didáctico, es un libro para estudiantes, para aprender. Estos tienen un lenguaje más especializado, igual se los pongo porque hay estudiantes que me dicen, yo a Abbas casi no le entiendo, a mí me gusta más Yeun, y entiendo más en Yeun. Entonces, bueno, vale la pena que los revisen. Estos libros los encuentran en biblioteca, yo sé que ustedes también ahí en la web lo pueden encontrar. Y bueno, entonces está también el de Cubi, el de Royd. El de Royd me gusta más el otro semestre que vemos hipersensibilidades porque el de Royd sí es un poco más complejo y a veces es muy concreto porque digamos tiene un lenguaje un poco más especializado y es más resumido porque está más dirigido a especialistas, a personas que están más en el campo. Entonces Royd lo podemos usar más el otro semestre. Si encuentran ahí algo en generalidades interesante, que entiendan mejor, lo pueden usar. Entonces cualquiera de los 4, pero este es el que mejor, el que más les recomiendo. Ahora, hay que tener algo muy en cuenta. En inmunología es muy importante la nomenclatura de moléculas, de citoquinas, de células, y a veces los libros que vienen en español traducen. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay una citoquina que se llama factor de necrosis tumoral. El
factor de necrosis tumoral, la nomenclatura correcta, como se debe escribir, es TNF. Y resulta que a veces el libro en español le pone FNT, como factor de necrosis tumoral. ¿Por qué es TNF? Porque la nomenclatura aceptada es en inglés. Esa es la nomenclatura internacionalmente aceptada. Si usted en una historia clínica, y pueda que la escriben porque son medicamentos que ya se están usando, por ejemplo, para tratamiento de hepatitis A, hepatitis B, para procesos autoinmunes y para inmunoterapia. Entonces, si usted escribe que le va a poner al paciente FNT, quizás el auxiliar de enfermería entienda otra cosa y le pone otra cosa, o no el auxiliar, el jefe de enfermería, y entonces ahí viene la demanda. Entonces, usted tiene que utilizar la nomenclatura internacionalmente aceptada. Yo siempre me conflictúo porque realmente que nos impongan el idioma inglés, pues yo no estoy de acuerdo. Es decir, hay más países en el mundo que hablan idiomas diferentes al inglés y el español es uno de los más hablados. Y bueno, eso tiene que ver porque hay una potencia entre Estados Unidos que domina el mundo, eso va a cambiar en los próximos años, pero igual nos toca acogernos a eso por ahora. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con los libros en español. La última edición de Havas en español tiene las siglas correctas. De la sexta para abajo las traduce el traductor de Havas. Entonces tienen que tener cuidado. Y siempre si leen de ese, está bien. Si tienen la sexta, porque yo tengo el libro, listo, léanlo, pero con cuidado. Y en la clase siempre aclaramos realmente cómo deben ser las siglas. ¿Vale? Ese libro de ahora no se diría como para sí, ese libro de Havas también lo vamos a trabajar en otro semestre. Bueno, entonces como ustedes vieron, estas son las guías de aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer siempre es, antes de clase, abrir la guía de aprendizaje que nos va a mostrar el título de la unidad. Los temas los dividimos por unidades, entonces el tema de la unidad, el objetivo, que es súper importante. Siempre me preguntan, ¿y qué va a preguntar en el examen? Uno como profesor no le puede decir qué va a preguntar porque pues, ustedes saben que la evaluación tiene una confidencialidad, pero lea el objetivo, ahí está lo que se va a preguntar. ¿Por qué? Porque recordemos que ustedes están en un pensum de aprendizaje por competencias y las competencias se traducen en objetivos. Entonces, cuando uno diseña la evaluación, pues tiene que guiarse con el objetivo. Entonces, vea el objetivo. Y el objetivo es muy importante porque le dice usted qué es lo que debe hacer, qué debe lograr. Miren, eso es lo que usted debe lograr. Explicar las generalidades. ¿A través de qué? Pues unos temas que va a adquirir, que va a aprender. ¿Y para qué? Es muy importante el para qué. Miren, para aprender los conceptos moleculares específicos del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el para qué le da sentido. Si uno entiende uno para qué tiene que aprenderse de eso, pues eso le da sentido y motiva al aprendizaje. Luego entonces sigue la guía y allí pues está la fundamentación conceptual, lo que ustedes tienen que hacer antes de clase. Entonces está la lectura, una guía de lectura que está ahí al ladito de la guía de aprendizaje en la tablita del Brightspace. La guía de lectura les dice en qué se deben enfocar del capítulo del libro. ¿Listo? Y luego hay unos videos explicativos como apoyo. Entonces, lastimosamente hay estudiantes que no leen y se ven los videos. Error, porque el video está diseñado, está dirigido a alguien que ya leyó. Entonces, que es que yo no tengo tiempo, que esta semana tuve en otra asignatura un montón de trabajo, lea y no se vea el video, se ve el video después. Lo principal es la lectura. Los videos solo son un apoyo que hicimos para explicar mejor la lectura. Pero si no hay lectura, no hay nada. Entonces, hay que leer. No es negociable la lectura. Es fundamental. Entonces, vamos a hacer esa lectura y si tenemos tiempo, ¿cómo se prepara el estudiante ideal? Hace la lectura y revisa los videos. Ese es el ideal. Y ya. Antes de clase. Que no tuve tiempo, haga la lectura. Y hay quienes ni lectura ni video y pues ahí sí, luego los resultados se ven porque si uno estudia por aprender, la nota viene por añadidura.
Si uno solamente quiere buscar una nota, pues no hace el esfuerzo y se va y cree que con la clase. Las clases van a tratar de ser muy dinámicas, vamos a hacer actividades, por eso tienen que haberse preparado antes de. ¿Listo? Entonces aquí tienen antes de, luego están descritas las actividades que haremos en la clase, durante la clase, una experiencia, una reflexión. Y ahí en la guía de aprendizaje, al final, hay una actividad que pueden hacer después de clase. Entonces miren que está el antes, durante y después. Si ustedes hacen el antes, durante y después, ya han logrado el aprendizaje y pueden realmente tener unos muy buenos resultados, un aprendizaje muy sólido que les permita pasar a un cuarto semestre con un muy buen bagaje y eso les va a ayudar entonces en su desempeño en ese y los demás semestres que vienen. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya sin más preámbulos vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de generalidades del sistema inmune. ¿Listo? Miren, chicos, este semestre, inmunología, hagan de cuenta que ustedes empezaron hoy a verse una serie. Si usted se ve la serie de hoy, capítulo 1, y no se vio el 2 y pasa al 3, usted llega al 3 y está perdido. No entiendo nada. Y le toca devolverse a ver el capítulo 2, ¿sí o no? Y a veces le toca uno repetirse el 1. Eso es inmunología. La clase de hoy es fundamental para que entiendan la de mañana. Y esa de mañana es fundamental para que entiendan la del viernes. Y esa es fundamental para la del martes. Y así. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes puedan tener esa secuencia y que asistan a la clase, porque en la clase es donde tenemos la oportunidad de comprender mejor. Hoy la clase de generalidades es una clase muy magistral, mañana va a ser una clase muy aplicada, mañana vamos a hacer una simulación de infecciones donde vamos a trabajar la respuesta inmune innata. Y por eso es fundamental que lean y que vean los videos. Si no logran hacerlo, pues no vamos a entender nada de la clase. Como vamos a hacer ahora esta explicación que es la apertura, porque son las generalidades muy magistral, es muy importante que hagan preguntas. ¿Listo? Entonces levantan la mano, hacemos preguntas para que no quede como un monólogo. Si hay algo que no se entiende, yo puedo volverlo a repetir. Todas las preguntas son válidas, no hay preguntas bobas, porque estamos en un proceso de aprendizaje y realmente, pues, discúlpenme, como dicen por ahí, bobo es más bien el que no pregunta. Digamos que, bueno, uno diría, hay preguntas, por ejemplo, a veces hay estudiantes que creen que la participación es solo para que el profesor vea que está participando. Entonces, por ejemplo, yo digo, el cielo es azul porque la atmósfera, los rayos pasan, atraviesan la atmósfera y generan un color azul en el cielo. Levanta la mano. Profe, entonces el cielo es azul porque los rayos del sol pasan y entonces generan un filtro en la atmósfera. Sí. Entonces, digamos que eso lo que hace es parar un poco la clase y retrasar. Entonces, no, más bien estemos atentos a lo que estamos hablando y más bien si hay una duda. No, yo no entendí eso del cielo azul, ¿cómo así que la atmósfera y cómo así que los rayos del sol? ¿Por qué? Ah, bueno, listo, claro, entonces desarrollamos mejor la idea. Entonces, a veces es también la forma de preguntar. Entonces, nuevamente, siéntanse en confianza, preguntar lo que no entiendan y si no es claro lo que estoy diciendo, con tranquilidad me pueden decir, ¿puedes volver a repetir eso que no lo entendí? Y yo vuelvo y lo repito. Eso me parece que es necesario para el proceso de aprendizaje. Entonces, habíamos definido ya, les había dicho, nuestro sistema inmune es el sistema de defensa. ¿Listo? La gente del común habla de las defensas, ¿sí o no? Entonces la gente, por ejemplo, dice, tome vitamina C para las defensas. Entonces, como ustedes ya están teniendo un lenguaje científico, pues ya ustedes no van a decir así,
pronto algunos que ustedes han oído mencionar frecuentemente, pues el COVID, estamos aburridos ya de ese virus, ¿sí o no? Este es un patógeno. El virus de la influenza, quizás también lo hayan oído mencionar. Bacterias como Helicobacter pylori, muy conocida, que genera infecciones a nivel gástrico. Salmonella, puede ser otra que hayan escuchado, otra bacteria. Parásitos como por ejemplo Ascaris lumbricoides, es uno de los más comunes, quizás en el colegio, que son la famosa solitaria, que la abuelita menciona. Y honguitos como Candida albicans, también puede ser conocido para ustedes, que genera candidiasis. Uno ve en televisión, ¿cierto? Algunos comerciales de los productos antimicóticos hablan de la candidiasis, de la onicomicosis, por ejemplo, los honguitos de las uñas. ¿Listo? Bueno, entonces esos son patógenos, son ejemplos de patógenos. Entonces nuestro sistema inmune nos va a defender para contrarrestar estas infecciones. Y aunque ustedes no lo crean, estos patógenos están todo el tiempo generando un reto microbiológico. Y el hecho de que a veces no nos sintamos enfermos es porque nuestro sistema inmune está funcionando. ¿Listo? Pero nos dicen que nuestro sistema inmune también tiene un papel para evitar el desarrollo de tumores. O sea que tiene un papel contra el cáncer. Y eso es cierto. Ahora ustedes dirán, pero si el sistema inmune funciona y nos defiende frente al cáncer, ¿por qué la gente todavía, pues lastimosamente, muere de cáncer? Nosotros el otro semestre vamos a ver una clase específica sobre respuesta inmune a tumores. Ahí hay una gran cantidad de situaciones porque ustedes saben que la célula tumoral es una célula que muta y entonces empieza a ejercer unos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Pero sí es cierto que nuestro sistema inmune nos defiende para evitar que se formen los tumores. Y por eso los pacientes a quienes se les forma un tumor se han encontrado que pasan previamente por un estado de inmunosupresión. Entonces nuestro sistema inmune trabaja en un mecanismo que se llama inmunovigilancia y es que tiene células que están vigilando constantemente a nuestras células para notar si han mutado, tempranamente eliminarlas y evitar que formen un tumor. Nuestras células mutan todo el tiempo, aunque no lo creamos, por los procesos de reparación tisular. Y el hecho de que no desarrollemos cáncer es porque nuestro sistema inmune las está eliminando tempranamente. Eso es súper importante. Otra cosa, otra función de nuestro sistema inmune es ayudarnos a eliminar sustancias nocivas, ayudarnos a evitar intoxicaciones. Entonces es muy importante para eliminar toxinas, para eliminar venenos. Estas tres funciones, fíjense que son funciones muy de defensa, ¿listo? De eliminar, de evitar la infección, evitar el tumor y evitar la intoxicación, el envenenamiento, eliminar el agente nocivo, eliminar al microorganismo, eliminar esa célula tumoral, esa célula que mutó, eliminar el veneno. Pero además de que tenemos esas funciones efectoras muy activas, también nuestro sistema inmune debe tener una función de tolerancia. Hay ciertas cosas que el sistema inmune debe tolerar y frente a las cuales no debe reaccionar. Debe reaccionar frente a microorganismos, frente a los tumores y frente a los venenos o toxinas. Pero hay algunas cosas frente a las que no debe reaccionar. Y no debe reaccionar, por ejemplo, a moléculas propias. Nosotros tenemos una gran cantidad de proteínas, enzimas, hormonas, moléculas que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Pensemos solamente en la matriz extracelular. Yo creo que ustedes son expertos porque han trabajado histología ampliamente, ¿cierto? Entonces piensen en la matriz extracelular. ¿Cuántas proteínas de matriz extracelular hay? Un montón, ¿cierto? Un ejemplo de una proteína de matriz. Un ejemplo. La más conocida. ¿Qué más? ¿Alguien que no me la sabe? Hay que insistir, es que no contestan.
Entonces, colágeno, ¿qué más? ¿Qué otra proteína de matriz extracelular recuerdan? Muy bien, fibronectina, ¿qué más? Bueno, digamos más generales. Elastina, bueno. Entonces, nuestro sistema inmune tiene que tolerar todas esas. Si nuestro sistema inmune no tolerara el colágeno y reaccionara frente al colágeno, ¿qué pasaría? Imagínense que el sistema inmune ejerza una acción similar a la que ejerce frente a los microorganismos con el colágeno, tratando de eliminarlo. Entonces, imagínense qué pasaría con nuestra matriz extracelular sin colágeno. Pues se destruye, ¿cierto? Se daña el tejido. Entonces, eso haría que nuestro sistema cayera en un estado de autoinmunidad, frente a la cual no debe ocurrir. ¿Listo? Debe tolerar también a los microorganismos que viven con nosotros, que hacen parte de nuestra microbiota. A ellos hay que tolerarlos, porque son súper importantes. El cuerpo humano, nuestro cuerpo humano está compuesto en un 90% por células no humanas. Solo el 10% son células mamíferas humanas. El 90% son microorganismos que hacen parte de la microbiota, que están en todos los tejidos. La más abundante es intestino, o quizás no sea la más abundante, sino la más estudiada. Y eso quiere decir que alguien por ahí dijo, somos un avatar de ellos. Sí, totalmente. Cuando ellos duermen, yo duermo. Cuando ellos quieren comer algo, yo me lo como. Por eso la microbiota intestinal es tan importante, los buenos hábitos, para que ellos los induzcan a comer comida sana. Entonces, a ellos hay que tolerarlos, porque ellos median una gran cantidad de funciones, que luego vamos a ir mencionando y conociendo mucho más en detalle. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, entonces, está compuesto, es un sistema compuesto por órganos, tejidos, células y moléculas que funcionan de forma coordinada, controlada y regulada. Eso es fundamental. No es una frase de cajón, es una frase sí del libro, pero es necesario que hoy la tengamos clara, y se las voy a repetir en todo el módulo, y a lo largo, en la medida que vamos aprendiendo los conceptos, nos vamos a dar cuenta por qué coordinada, controlada y regulada tiene que tener esas tres. Entonces, el sistema inmune está compuesto por órganos, tejidos, células y moléculas que actúan de forma controlada, coordinada y regulada para brindar protección al organismo frente a posibles agresores, la formación de tumores, toxinas y venenos. ¿Listo? Dentro de los órganos del sistema inmune, los órganos del sistema inmune se clasifican en dos. ¿Alguien sabe cuál es esa clasificación? Muy bien. Órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios, ¿cómo se definen? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se definen? ¿Por qué se llaman órganos linfoides primarios? Muy bien, correcto. Órganos linfoides primarios es donde se originan y maduran las células. ¿Listo? Y los secundarios, órganos linfoides secundarios, es donde se almacenan las células ya maduras. ¿Listo? Entonces, miren, los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. En la médula ósea se originan y maduran los linfocitos D, y los linfocitos T se originan en médula y maduran en el timo. Son órganos de origen y maduración de células. Mientras que en los órganos linfoides secundarios es donde se van a almacenar las células que ya maduraron. Entonces tenemos los nódulos linfáticos, tenemos las tonsilas,
conocen como amígdalas. Y estas tonsilas son fundamentales porque están ubicadas en una zona donde entran la mayor cantidad de microorganismos. Si ustedes recuerdan de la anatomía, hay una estructura imaginaria que se llama el anillo de Waldeyer. Y el anillo de Waldeyer es un anillo imaginario que se forma por la unión de las tonsilas palatinas, bueno, empecemos, linguales, que son las tonsilas que están ubicadas en la base de la lengua. Luego vienen las tonsilas palatinas que están al lado y lado. Los nombres en anatomía cambian, quizás yo tenga el nombre viejito al lado y lado del istmo de las fauces, así se llama, no sé si todavía usan ese nombre. Tenemos las tonsilas nasopalatinas, que son las mismas adenoides, y las tonsilas tubáricas que están en la entrada de la tuba auditiva. Estas en la niñez son muy grandes, muy voluminosas, y las nasopalatinas, las tubáricas y las linguales involucionan a nódulos linfoides. Las que quedan grandes durante toda la vida son las palatinas, pero entonces si nosotros miramos al individuo de frente, pensemos que tenemos a un individuo acá, hiciéramos una sección, vamos en este sentido, pensemos que es un cadáver, pues podríamos unir en un círculo esas tonsilas. ¿Listo? Por eso se llama anillo de Waldeyer. Y es fundamental porque fíjense que ese anillo forma un filtro que une tanto la vía respiratoria como la vía oral. Por vía oral y por vía respiratoria es por donde entran la mayor cantidad de microorganismos. Es una vía de entrada a nuestro organismo. Entonces es fundamental la presencia de ese anillo de Waldeyer. El vaso es otro órgano linfoide secundario y las placas de Peyer que las encontramos principalmente en el intestino delgado, en el ileón. Pero pues en el módulo pasado hablamos de este que por ahora pues, se consideraba primario, pero es lo que hace la selección de los Pero dice que es el que hace la selección de los la maduración. O sea, pero no es considerado como el que produce las células, sino que hace la maduración. Entonces igualmente entra como una órgano primario. Pero que órgano linfoides primario es donde se origina y madura en la célula. Médula ósea activa. ¿Listo? Bueno. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Resulta que el sistema inmune, decimos que es el sistema que nos defiende, y nos defiende porque una vez hay un estímulo, algo que lo estimula, el sistema inmune debe elaborar una respuesta. ¿Listo? Y a eso se le llama respuesta inmune. Antes de hablar de los dos tipos de respuesta, definamos el término inmunidad. El término inmunidad realmente es un término que viene del ámbito jurídico, del derecho, especialmente del derecho romano. Porque cuando en la antigua Roma se inventa todo esto que tiene que ver con el Senado romano como una forma política de gobernar, pues resulta que aquellos individuos que eran seleccionados como senadores les daban una investidura que se llamaba inmunidad. Y quería decir que el individuo que era senador adquiría inmunidad, o sea que no podía ser juzgado, hiciera lo que hiciera. Ahí es donde uno ve que todo desde el inicio nace corrupto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces después, cuando empiezan a investigar muchos siglos acá sobre nuestro sistema de defensa, traen de ese ámbito del derecho romano este término inmunidad, porque nosotros cuando hacemos una respuesta frente a un microorganismo podemos adquirir inmunidad, es decir, podemos quedar inmunes a ese microorganismo en particular. ¿Listo? Eso vamos a verlo por qué más adelante. Entonces de ahí viene el término inmunidad y de ahí se acuñó también entonces hablar de sistema inmune. Entonces cuando el sistema inmune es estimulado por un microorganismo, elabora una respuesta. Y la respuesta se clasifica en dos: respuesta inmune innata
innata o natural y respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? Estos son los dos tipos de respuesta. Respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa. La respuesta inmune innata es la que primero responde. Está lista incluso antes de que yo me exponga a los microorganismos. Es la que primero responde, es la que se desarrolla más tempranamente en la línea evolutiva. Entonces, si nos vamos hacia atrás, los insectos tienen respuesta inmune innata, las plantas tienen respuesta inmune innata. En la línea evolutiva se desarrolla más tempranamente. La heredamos de generación en generación a través de la línea materna, siempre igual. Y siempre es la que primero está ahí para responder. Es la primera línea de defensa, la respuesta inmune innata. La respuesta inmune adaptativa es la segunda línea de defensa, es más especializada, mucho más específica que la innata y es una respuesta que se induce una vez nos hemos expuesto. Esa no está lista, por eso es la segunda línea de defensa. Primero debe actuar la innata para que luego venga y actúe la respuesta inmune adaptativa. Y la respuesta inmune adaptativa tiene una gran ventaja y es que genera memoria. Y al generar memoria es lo que ayuda a que nosotros adquiramos inmunidad y nos volvamos inmunes a ciertos microorganismos después de la primera exposición. Antes de continuar con la ampliación de la explicación de estas respuestas, es importante hablar de un término en inmunología que se llama antígeno. Todo lo que el sistema inmune reconoce y frente a lo cual elabora una respuesta se llama antígeno. ¿Listo? Antígeno puede ser cualquier molécula, cualquier microorganismo que va a inducir una respuesta inmune. ¿Listo? Entonces uno puede hablar de los antígenos de los microorganismos, antígenos tumorales, incluso aquellos antígenos que el cuerpo debe responder, como los ejemplos que ustedes me dieron, colágeno, fibronectina, etcétera, se llaman antígenos propios. El antígeno es toda molécula que sea reconocida por un receptor del sistema inmune y que induzca una respuesta. Entonces ya vamos a hablar en términos de antígenos. Ampliemos un poquito acerca de la respuesta inmune innata y les digo que un poquito porque mañana tenemos clase de respuesta inmune innata. Recordemos que estamos en generalidades, pero la clase de hoy es necesaria porque hoy estamos definiendo un montón de conceptos que ya de aquí en adelante yo empiezo a hablar. Ya, por ejemplo, acabamos de definir antígenos y yo ya voy a hablar de antígenos y ya tiene que quedarnos claro que es un antígeno. ¿Listo? Entonces, hoy vamos solamente a definir, mañana vamos a trabajar en detalle la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata, voy a volver a repetir lo que les dije ahora. La primera línea de defensa, la que primero responde, la que está lista incluso antes de que nos expongamos al microorganismo y es la que primero se desarrolla en la línea evolutiva. ¿Listo? La respuesta inmune innata, la mejor forma de abordarla es dividirla en tres componentes. El primero es el componente físico. El componente físico hace referencia a los epitelios. Los epitelios, que ustedes también son expertos en epitelios, porque aprendieron histología, saben que los epitelios revisten la epidermis, digamos, hacen parte de nuestra piel, y revisten todas las mucosas. Por lo tanto, los epitelios son una barrera. ¿Listo? Son la principal barrera de nuestro organismo. Y la piel, piensen en la piel, la extensión de la piel, supremamente extensa, muy grande.
epiteliales que tienen uniones muy estrechas entre sí. Las uniones entre las células son muy estrechas. Ustedes ya también aprendieron sobre todas estas uniones intercelulares, desmosomas, semidesmosomas, y saben que eso hace que realmente la unión entre las células esté muy fuerte, sea muy fuerte, y entonces eso hace que realmente los epitelios sean impermeables. Muy pocos microorganismos pueden romper esas uniones, muy pocos, son muy poquitos los que lo logran. Por eso decimos que los patógenos son pocos, los patógenos pueden hacer algunos de ellos, no todos lo logran. ¿Listo? Entonces esas uniones estrechas pues le dan impermeabilidad. Otra función importante de las barreras es que las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos que están cargados positivamente. Se llama péptidos antimicrobianos catiónicos. Y el estar cargado positivamente es muy importante. Los cationes, o sea, los iones cargados negativamente, ¿qué atraen? Muy bien, lo contrario, los iones negativos. Resulta que las bacterias tienen una pared celular que es totalmente, tiene carga negativa. Los virus tienen una envoltura que tiene una carga negativa. Los hongos también tienen pared celular con cargas negativas. Entonces esos péptidos antimicrobianos catiónicos, están cargados positivamente, atraen a los microorganismos que probablemente estén ahí en la barrera. Y miren, péptidos antimicrobianos tienen una función antibiótica, son conocidos como antibióticos naturales, rompen esas paredes celulares, esas envolturas virales, y al romperlas el microorganismo muere, porque cuando se rompen estas paredes y estas envolturas el microorganismo muere y agua. Entonces estos son conocidos como antibióticos naturales y son secretados por una gran cantidad de células del epitelio mucoso y del epitelio de la piel. Por ejemplo, en el intestino hay una alta producción de estos péptidos, son los que se conocen como defensinas. Las defensinas son súper importantes porque ayudan en este proceso. En nuestra piel también tenemos una alta producción de péptidos antimicrobianos, incluso en secreciones corporales, como la saliva, como las lágrimas. Por ejemplo, tenemos lisocima, que además de que tiene una función enzimática, también actúa como un péptido antimicrobiano que puede ejercer esa acción antibiótica. ¿Listo? Adicional a eso, entre los epitelios hay células inmunológicas intercaladas entre células epiteliales. Hay algunos linfocitos intraepiteliales, se intercalan. Hay células dendríticas, ahora vamos a mencionar las células que se intercalan entre los epitelios, viven ahí, intercaladitas entre el epitelio. Y eso permite ejercer una acción rápida. Por si llega un microorganismo, se está acercando a la barrera, estas células reaccionan y evitan la entrada. Entonces realmente las barreras son fundamentales. Por eso también es que cuando hay alteraciones en la piel, pues hay una mayor susceptibilidad a infecciones. Si ustedes han visto en los hospitales, en las clínicas, en los pabellones de quemados, son pabellones totalmente aislados. Realmente el riesgo de quemados de infección, porque se le ha afectado toda la barrera. Entonces tienen que estar en unos ambientes totalmente estériles, casi que nadie puede entrar, el cliente tiene que entrar con un traje especial, previamente desinfectado, y muchos de ellos, si hay un compromiso muy grande del cuerpo, pueden fallecer, y más que todo fallecen por infecciones, porque se ha afectado toda la barrera. Entonces miren la importancia que tienen esas barreras para protegernos. Entonces el primer componente, que es el componente físico. ¿Listo? Y ese componente está ahí. Entonces miren, ahí es donde entendemos mejor eso que les dije ahora. La respuesta innata está lista incluso antes de que nos expongamos al microorganismo. Nosotros tenemos la barrera. No necesitamos, digamos, si yo me expongo a un virus, en ese momento desarrollo piel. No, la piel ya está la barrera. ¿Listo? Entonces, ese es el primer componente. Esto lo vamos a ver en detalle mañana. Hay que leerlo hoy para mañana, porque mañana yo no me voy a poner a explicar eso.
biológico tiene que ver con las células, que hacen parte de la respuesta inmune innata. Te lavo la carita, tomes café. O si no, entonces puede salir igual ya te llamé. Entonces, el componente biológico son las células. Algunas de las células de la respuesta inmune innata circulan en sangre, otras las encontramos en tejidos. En términos generales, a las células del sistema inmune se les conoce como leucocitos. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre como común que la gente le denomina a estas células? Glóbulos blancos. Para diferenciarlos un poco de la línea roja, que son los eritrocitos, que le dicen glóbulos rojos, ¿sí o no? Entonces los glóbulos blancos son los leucocitos. ¿Listo? Bueno, hoy voy a nombrárselos porque nuevamente mañana vamos a ver bien en detalle la función de cada uno. Pero vamos a nombrar a aquellos que hacen parte de la innata. Entonces, vamos desde acá abajo. Acá faltan, estos son algunos, ¿no? Pero igual vamos viendo. Tenemos los neutrófilos, que son los leucocitos. Ustedes ya son expertos en hemograma, ¿cierto? Entonces, estos son los que tenemos el mayor porcentaje en sangre, un 40 o un 70% normalmente. También está, voy a saltarme acá, el monocito macrófago. Miren ese sistema monocito macrofágico. Esta célula se origina en médula, madura como monocito, sale a sangre, circula como monocito y cuando sale de sangre al tejido se diferencia a un macrófago. La diferencia no macro, ¿qué le sonará? Muy grande. Entonces, la célula es un monocito en sangre y cuando sale al tejido se vuelve un macrófago, aumenta de tamaño porque va a empezar a ejercer su función, por eso aumenta el tamaño. Estas dos células, neutrófilo y monocito macrófago, casi que cumplen las mismas funciones las dos. Las dos células se conocen como células fagocíticas. Eso significa que hacen fagocitosis. Fagocitosis es literal comerse a un microorganismo. Fago viene de comer, cito de célula. ¿Listo? Es una célula que tiene la capacidad de comerse a los microorganismos, o sea que la función de ellas muy activa es frente a todos los microorganismos que están en el medio extracelular. Antes de continuar, muy importante esto para comprender lo que se viene, es que hemos mencionado 4 tipos de microorganismos. Digámoslo otra vez, ¿cuáles son? Hongos, virus, bacterias y parásitos. Muy bien, 4 tipos. Pero adicionalmente, bueno, de estos 4 tipos, ellos pueden tener 2 formas de infectarnos. Una puede ser en el medio extracelular, o sea, ejercen toda su función y su infección en el medio extracelular, empiezan a generar factores de virulencia que destruyen el medio extracelular y destruyen a las células desde afuera. Y hay otros que son intracelulares, o sea, que tienen que entrar en la célula y dañar a las células desde adentro, porque además utilizan a las células para poderse reproducir ellos mismos. Dentro de los intracelulares tenemos todos los virus son intracelulares. Hay algunas bacterias que son intracelulares, algunos parásitos, y en los extracelulares tenemos otro grupo de bacterias, otro grupo de parásitos y los hongos. ¿Listo? Los virus todos son intracelulares. Entonces, algunas de las células son, digamos, más efectivas frente a lo que está afuera, a los extracelulares, y otras son más efectivas frente a los que están ejerciendo su acción desde adentro, a los intracelulares. Pues, por ejemplo, el neutrófilo y el monocito macrófago, al hacer fagocitosis, funciona mejor frente a los extracelulares. Lo que está por fuera, que se lo puede comer. ¿Listo? Estos dos. Tenemos la célula dendrítica, que está aquí. La célula dendrítica es súper importante. La célula dendrítica la vamos a encontrar en todos los tejidos del cuerpo, en todos y en sangre también. La célula dendrítica la encontramos
encontramos intercalada entre los epitelios, hace parte de alguna de las células intraepiteliales. La encontramos en el conectivo, en órganos intersticiales, la encontramos en órganos linfoides, la encontramos en sangre, la encontramos en circulación linfática. En todos los tejidos hay células dendríticas. ¿Por qué esta es una célula muy importante? Su función es reconocer antígenos tempranamente e irlos a presentar a células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la célula dendrítica es la que hace el puente entre la innata y la adaptativa. Es fundamental. Tenemos de aquí para arriba eosinófilos, basófilos y mastocitos. Ahí falta el mastocito. Esas tres se llaman células granulocíticas porque ellas en el citoplasma tienen una gran cantidad de gránulos que contienen sustancias químicas que ayudan a eliminar sobre todo parásitos que vamos a llamar parásitos tipo helmintos. Los parásitos tipo helmintos son los gusanos, las lombrices intestinales, ¿listo? Las denominadas lombrices o gusanos intestinales, parásitos tipo helmintos. Estas células son muy importantes ahí. También son importantes en las alergias, pero en este semestre no vamos a hablar de alergia, porque la alergia es una patología por fallas en la tolerancia del sistema inmune. La alergia no debería ocurrir. El otro semestre tenemos toda una clase de alergias y la vamos a abordar el otro semestre, porque este semestre estamos aprendiendo lo básico de nuestro sistema inmune. Ya te doy la palabra. Entonces, esas células realmente son diseñadas para responder frente a parásitos tipo helmintos. ¿Listo? Basófilos, eosinófilos y mastocitos. El mastocito es el que falta ahí. Basófilos y eosinófilos los encontramos en sangre, mastocitos únicamente en tejido. Nunca los vamos a ver en sangre. Dime. Ahí nos falta otra célula que se llama la célula NK, linfocito NK. Se llama NK, que significa natural killer o asesino natural. Las células NK actúan muy bien frente a los intracelulares porque eliminan las células que están infectadas por intracelulares. Entonces, son muy buenas para la respuesta antiviral, las células NK. ¿Listo? Esas las encontramos en tejido, no en sangre. Sangre, muy raro, sangre. Pues, no muy raro, muy poquitos. De todos los linfocitos que encontramos en sangre, un porcentaje muy bajito serán NK, porque ellas se van a quedar más que todo recibiendo el tejido. ¿Listo? Entonces esas son las células en términos generales de la innata, que mañana abordaremos mucho más su función en detalle. Y son en general denominadas como leucocitos. Y el tercer componente es el componente químico. El componente químico tiene que ver con proteínas, enzimas, sustancias químicas que favorecen la respuesta. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, acá la acción de citoquinas. Las citoquinas se las voy a definir de una vez, porque las citoquinas las voy a estar mencionando todo el tiempo. Nuestro sistema inmune funciona gracias a las citoquinas. ¿Qué son citoquinas? Se definen como, lo van a leer o lo tienen ahí en el libro, proteínas de bajo peso molecular que secreta una célula y actúa en otra célula que tiene su receptor. Pues miren, esta es una citoquina, proteínas de bajo peso molecular que secreta una célula y actúa en otra célula que expresa su receptor. ¿Qué hacen las citoquinas? Háganle cuenta que son como mensajeras entre las células. Esta célula le entrega a ella un mensaje para que esta célula cumpla una función específica que va a ayudar en la defensa. Entonces, las citoquinas son mensajeras celulares. Este ejemplo, miren, estos se llaman interferones. Estas son las siglas, IFN. Los interferones de tipo 1, interferón alfa e interferón beta. Los interferones son
que le dijera, mira, ojo que nos están infectando, hay una infección. Y esta célula vecina, entonces, lo que hace es ocultar ciertas moléculas que usa el virus para entrar en la célula. Esta célula oculta y el virus ya no puede entrar. Esas citoquinas, interferones alfa, interferón beta, inducen el estado antiviral. Entonces, son muy importantes las citoquinas. Son como mensajeras entre las células. Por ejemplo, si yo le digo a la compañera, por favor, ¿me puedes prestar un borrador? Le estoy diciendo un mensaje, ¿me puedes prestar un borrador? Y ella inmediatamente saca de su cartuchera el borrador y me lo entrega. ¿Listo? Entonces ella cumplió una función. ¿Qué función? Sacar el borrador de la cartuchera y entregarlo. Eso hacen las citoquinas. Entonces una célula secreta citoquinas, que es como enviarle un mensaje a otra célula para que cumpla una función específica. ¿Listo? Hay otras moléculas similares con una naturaleza química similar que se llaman quimoquinas. Las quimoquinas es diferente. Las quimoquinas favorecen quimioatracción. Quimio, ¿a qué nos suena? Como algo que ese prefijo quimio, ¿qué será? Como algo químico, ¿sí o no? Y atracción, de las quimoquinas, una célula secreta quimoquinas que se quedan aquí en el ambiente extracelular y otra célula que tiene el receptor para ellas es atraída hacia acá. Entonces las quimoquinas favorecen quimioatracción. Hay leucocitos que están en sangre, entonces si aquí tengo el estímulo, las células que están siendo estimuladas secretan quimoquinas y eso favorece que estas células migren y lleguen acá para ayudar en ese proceso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo que me parece que ayuda mucho. Si yo pongo acá en esta mesa azúcar, ¿qué pasa dentro de unos minutos? Se llena de insectos, de hormigas, ¿cierto? Algo así son las quimoquinas. La célula las secreta y eso favorece la llegada de otras células para ayudar en el proceso de defensa. Entonces recuerden la diferencia. Citoquinas es una proteína que secreta una célula, actúa en otra célula para que cumpla una función específica. Quimoquinas es para favorecer quimioatracción. ¿Listo? La gran mayoría de citoquinas, a excepción por ejemplo de estas, los interferones o los factores de necrosis tumoral, la gran mayoría se llaman interleuquinas y se denominan con números. Es una interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, interleuquina 15, interleuquina 23. Entonces miren, interleuquina, ¿qué significa? Que son entre leucocitos. Mensaje de entre leucocitos. Es como la forma, digamos así, entre comillas, como se comunican las células del sistema inmune. Toda la respuesta inmune está mediada por citoquinas. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, todo el tiempo vamos a mencionar citoquinas. Y las citoquinas, hay algunas de ellas que hacen parte del componente químico de la respuesta inmune innata, porque fíjense que están favoreciendo la respuesta. Otras son las proteínas de fase aguda, que son sintetizadas en hígado y que se secretan en la fase aguda de la infección, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno, las lectinas que se unen a manosa, las proteínas AID surfactantes. Estas se secretan en la fase aguda de la infección y favorecen también la respuesta. O las proteínas del sistema del complemento, que también se sintetizan en hígado, circulan como simógenos, ustedes saben que es un simógeno, y activan la cascada del complemento. El sistema del complemento es un tema que vamos a ver en el tercer módulo y lo vemos después de que aprendemos toda la parte general del sistema inmune, porque para poder
La respuesta inmune adaptativa, vimos, es la segunda línea de defensa, ¿no? Es más especializada. Otra vez vuelvo, los que tengan familiares que tienen carreras de salud, que han visto inmunología antes, les van a decir quizás que esta respuesta se llama respuesta inmune específica. Ese era el nombre viejito, ya cambió y cambió hace pocos años, hace poco tiempo, porque se dieron cuenta que la innata tiene algo de especificidad. Entonces, por esa razón, le quitaron el nombre específico y la dejaron respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque es que ocurre que a veces se confunden. Entonces vienen y me preguntan, pero es que a mí mi papá me dijo que se llamaba específica. Entonces, sí, claro, cuando eso cambió hace poco. Entonces antes se les llamaba así. ¿Listo? Para que sepan. O si están leyendo un libro muy bonito, por eso es mejor tratar de leer los libros más recientes. La respuesta inmune adaptativa se llama así porque es la respuesta que aparece en la línea evolutiva en los organismos más evolucionados. Es la que apareció más tarde en el proceso evolutivo. Y es una respuesta que se adapta de generación en generación. Ustedes tienen mejor respuesta inmune adaptativa que sus abuelos y sus nietos van a tener mejor respuesta inmune adaptativa que ustedes. Y así sucesivamente. Realmente nuestra evolución, en donde más se nota, porque sabemos que los rasgos físicos se demoran miles de años en modificarse, pero la respuesta inmune adaptativa solamente 3 generaciones. Entonces, por eso hablamos de respuesta inmune adaptativa, porque se va adaptando de generación en generación. La respuesta inmune adaptativa a su vez se subclasifica en dos: respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral está a cargo de los linfocitos B, cuya función principal es secretar anticuerpos. La única célula que secreta anticuerpos es el linfocito B. Los linfocitos B se originan en médula y maduran en médula. Los linfocitos B se llaman así porque fueron descubiertos en una estructura de las aves que se llama la bolsa del Fabricio. Y de allí, digamos, dejaron el nombre de linfocitos B, que igual también la nomenclatura funciona, o la memotecnia más bien funciona con el nombre en inglés de médula ósea, entonces linfocito B. Se origina y madura en médula. El linfocito B se hace cargo de la respuesta inmune humoral. La función principal es secretar anticuerpos. Se llama respuesta inmune humoral porque los anticuerpos los vamos a encontrar en los principales fluidos corporales: sangre, saliva, sudor, lágrimas y leche materna. Y los fluidos corporales en la antigüedad se les llamaba humores. De hecho, la medicina galeno-hipocrática, el modelo galeno-hipocrática en el que nació la medicina en Nueva Granada, en Colombia, es una medicina basada en el análisis de los humores. Entonces, los médicos de antes, con oler al paciente, lo podían diagnosticar. Entonces, los fluidos corporales son denominados humores. Y como los anticuerpos están en los fluidos corporales, por eso se llama respuesta inmune humoral. ¿Listo? Entonces, respuesta inmune humoral está a cargo de los linfocitos B, que se originan y maduran en médula, y su función principal es secretar anticuerpos. ¿Listo? Los linfocitos T hacen parte de la respuesta inmune celular. La respuesta inmune celular está a cargo de los linfocitos T. Los linfocitos T se originan en médula y maduran en timo. Por eso se llaman linfocitos T, que maduran en timo. También se les puede denominar timocitos. Los linfocitos T se originan en médula y maduran en timo. El timo es un órgano que encontramos en la zona central del tórax. Es un órgano que
adiposo que quedan y reemplazan el timo, pueden seguir madurando linfocitos T, pero en una tasa muy baja. ¿Listo? Los que más maduran linfocitos T es el timo. Y los linfocitos T adquieren unos marcadores de superficie que se llaman clústeres de diferenciación. Esos clústeres de diferenciación en el linfocito T le permiten cumplir ciertas funciones y le dan identidad y función a la célula. Entonces, dependiendo de esos clústeres de diferenciación, nuestro linfocito T se subclasifica en dos: linfocito TCD4 y linfocito TCD8. El TCD4 adquiere el marcador CD4, CDN, clúster de diferenciación CD4, y el linfocito TCD8 adquiere el marcador CD8. Estos marcadores a su vez son correceptores de la célula, son necesarios para la supervivencia de la célula, y la célula adquiere uno u otro. No hay células CD4, CD8 positivas, o sí podemos tenerlas, sobre todo en la infancia, el niño muy pequeño, pero no son funcionales porque se salen a veces inmaduras, o en adultos mayores, pero son células que no funcionan. Son muy pocas. ¿Listo? Entonces, o SD4 o SD8. Esta es la nomenclatura correcta, hay que ponerle este más. Es antes que yo soy cansona con eso, pero no es capricho mío, es de la disciplina. Acuérdense que pues, yo enseño inmunología, pero tengo que enseñarla bien como es. ¿Sí? Mal haría yo en no decirles la forma correcta. Hay que poner el signo más, porque el signo más lo que nos está diciendo en la nomenclatura es que es una célula T que expresa el CD4. Y ahí, aquí es donde yo quiero hacerles la diferencia entre expresar y secretar, que creo que ustedes ya la saben, pero vale la pena la aclaración. Recordemos que expresar es cuando la molécula se queda anclada en la membrana. Por ejemplo, los receptores. Uno dice, la célula expresa el receptor, la molécula está anclada en la membrana. Secretar es cuando es una molécula que se libera al medio extracelular. Por ejemplo, la célula secreta citoquinas, secreta quimoquinas. ¿Listo? Entonces, ponerle el más indica que esa célula T está expresando la molécula CD4. ¿Por qué? Porque la molécula también funciona sola en el medio extracelular. También hay moléculas CD4 libre y moléculas CD8 libre. Entonces, si yo no pongo LTCD4 más, no estoy realmente mostrando que la célula la está expresando, que la molécula está adherida a la membrana. Y eso también va a ser muy importante cuando ustedes tengan que abordar un paciente con autoinmunidad, un paciente en el que tengan que hacer lectura, por ejemplo, de citometrías de flujo, donde les dan información de la cantidad de células, un paciente para trasplante o un paciente en inmunoterapia. Entonces, estos pacientes muchas veces hay que evolucionar la historia. Y yo siempre les digo, pero es que conozco el caso puntual. Los abogados saben más de esto que ustedes, los médicos. Y los abogados saben esta nomenclatura. Y hubo un caso de un médico, un paciente de demanda, una cuestión de trasplantes. El médico realmente no hubo allí una negligencia médica, pero el abogado se pegó de que no sabía la nomenclatura. Y por eso se le quitó la licencia, porque mostró el abogado con esto, el médico no tenía conocimiento del área. Entonces, fíjense lo importante. Entonces, por eso les digo, no es que yo sea cansona, sino que así es, así funciona. Y cada vez más, usted como médico general, le va a tocar tener implicación allí. Eso lo maneja un especialista, sí, pero usted es el encargado de la sala, usted tiene que evolucionar la historia. ¿Listo? Bueno, entonces miren, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8. El linfocito TCD4 se llama linfocito T ayudador o linfocito T helper, si lo quieren ver en inglés. En el libro le ponen TH, que significa T helper o T ayudador. ¿Listo? ¿Por qué T ayudador? Porque la función principal es secretar citoquinas. Y a través de la secreción de citoquinas, esa célula ayuda a las otras células a que funcionen mejor.
El linfocito TCD4 es la célula más importante del sistema inmune. Es el director de la orquesta. Si usted va a una orquesta, por ejemplo a la filarmónica, usted se sienta en el público y llegan los músicos y cada uno con su instrumento. ¿Listo? Cada uno se sienta allí con su instrumento. Nadie toca hasta que no llegue el director. Y el director dice cuándo empieza el violín, cuándo empiezan las cuerdas, cuándo empieza lo otro. ¿Listo? Es el director el que dice, ese es nuestro linfocito TCD4. Es como el que dirige toda la respuesta, por eso es una célula súper importante. Y el linfocito TCD8 tiene como función principal ser una célula citotóxica. ¿Qué nos dirá la palabra citotóxica? Cito viene de qué? Célula, ¿cierto? Y tóxico, como una célula que genera toxicidad a otra célula, ¿cierto? Este linfocito TCD8 es muy importante para eliminar células infectadas, células tumorales que han sido transformadas, células que están afectadas, dañadas. ¿Listo? Ejerce citotoxicidad. Entonces también muy importante frente a microorganismos intracelulares, frente a tumores, a células tumorales. ¿Listo? Bueno. Entonces, respuesta inmune adaptativa. Se clasifican dos, respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Respuesta inmune humoral está a cargo de linfocitos B, que se originan y maduran en médula, y la función principal es secretar anticuerpos. La respuesta inmune celular está a cargo de linfocitos T, que originan en médula pero maduran en timo, y estos se subclasifican en dos de acuerdo al marcador de superficie. Linfocitos TCD4, que son linfocitos T ayudadores, cuya función es secretar citoquinas, y los linfocitos TCD8, que son citotóxicos, cuya función es eliminar células infectadas. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos un poco la respuesta, pero esta gráfica la vamos a ver luego en detalle. Me interesa esta parte. Las fases de activación de la respuesta inmune adaptativa. Hemos dicho que la respuesta inmune adaptativa se demora, es nuestra segunda línea de defensa y actúa cuando el microorganismo está generando el estímulo. ¿Listo? Es diferente a la innata que está lista incluso antes de activarse, y se activa a través de unas fases. Entonces vamos a ver estas fases. En el dibujito ustedes van a encontrar, estos son dibujitos del libro de Abbas. Pues miren, el libro de Abbas siempre les explica esto y luego les hace el dibujo. Todo está explicado con dibujos, por eso les digo que me gusta más ese libro. Voy a explicarles las fases primero con el linfocito B y luego con el linfocito T. En el libro, el linfocito B está simbolizado con el color moradito. Entonces vamos a seguir la célula moradita primero. Y el linfocito T con el color rojo. Pues primero les voy a explicar las fases con el B, luego con el T. ¿Listo? Bueno. Entonces, hagamos de cuenta que nos hemos infectado con un microorganismo, pensemos en un honguito en la uña. ¿Listo? Pensemos que fuimos, nos hicimos pedicure y entonces pues había un instrumento quizás infectado, entonces se formó un uñero y ahí empezó a crecer un honguito en la uña del pie. ¿Listo? O sea, ahí está el microorganismo. Resulta que la circulación linfática, los vasitos linfáticos recogen todo lo que hay en tejido. Entonces, algunos honguitos, algunos antígenos del hongo entran en circulación linfática y llegan a los órganos linfoides secundarios más cercanos. Recuerden que órgano linfoide primario es donde se originan y maduran las células. Órganos linfoides secundarios es donde se almacenan las células que ya maduraron. Entonces, en los órganos linfoides secundarios tenemos a los linfocitos B ya maduros, pero que son naive. Naive significa vírgenes, significa que nunca antes se han activado.
¿Listo? Aquí lo ponen naive, en inglés, ¿listo? Entonces, en los órganos linfoides secundarios están los linfocitos B vírgenes. Entonces, está el honguito en la uña del pie. La circulación linfática lo recogió y estos antígenos del hongo llegaron al órgano linfoide secundario más cercano. ¿Cuál podría estar ahí más cercano? Podríamos pensar en cadenas ganglionares, digamos las cadenas de la India. Pensamos en la uña del pie. Pensemos eso. ¿Listo? Llega a los órganos linfoides secundarios más cercanos a través de circulación linfática. Y entonces resulta que los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa son altamente específicos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una característica que es la especificidad. Y la especificidad quiere decir que las células tienen receptores altamente específicos para cada antígeno en particular. ¿Listo? Entonces, el linfocito, hay antígenos que pueden ser muy parecidos. Por ejemplo, pues yo siempre hago este ejemplo porque hay una similaridad, una similitud. Hay un estreptococo, los dos infectan garganta, estreptococo alfa hemolítico del grupo B y hay alfa hemolítico del grupo A. Muy parecidos entre ellos, pero yo tengo linfocitos B con receptores específicos para el del grupo A y receptores específicos para el del grupo B. La especificidad tiene que ver con digamos, la configuración de aminoácidos que tiene el antígeno. La innata no, la innata reconoce igual ambos estreptococos de la misma manera, pero aquí no. Entonces, ese honguito en particular que llegó va a ser reconocido por una sola de todo el repertorio de células que hay en el órgano linfoide secundario, que hay millones de linfocitos B maduros, solo uno reconoce, porque solo uno tiene el receptor específico para esos antígenos del honguito que está generando la infección. ¿Listo? Y esa primera fase se llama reconocimiento. Los receptores reconocen los antígenos del hongo, un reconocimiento altamente específico. Esa primera fase se llama reconocimiento. Cuando el linfocito B reconoció, pasa a la segunda fase. La segunda fase se llama la fase de activación. Y la fase de activación tiene dos etapas: expansión clonal y diferenciación. La primera etapa de expansión clonal es una etapa en la cual, como un solo linfocito fue el que reconoció, ¿ustedes creen que un solo linfocito puede ser capaz de eliminar todos los hongos que han crecido en la uña? No, porque además pensemos que en la uña se están reproduciendo y hay millones de hongos en este momento. Entonces, como solo un linfocito reconoce, porque solo uno tiene el receptor específico, pues debe hacer expansión clonal. ¿Eso qué significa? Que entra en mitosis y se clona, saca muchos clones de sí mismo, o sea, muchas células con la misma especificidad. ¿Listo? Por eso, el órgano linfoide secundario aumenta de tamaño. Y hay un ejercicio durante el examen clínico del paciente que es la palpación de las cadenas ganglionares. Si se palpan esos gangliecitos, esos nódulos linfáticos grandes inflamados, eso nos puede dar una pista de dónde está la fuente de la infección, porque siempre la infección llega al órgano linfoide secundario más cercano. Y aumenta de tamaño porque las células están haciendo mitosis, son un montón de células. ¿Listo? Y una vez hay expansión clonal, pasa a la fase de diferenciación. En esa fase la célula se diferencia a una célula plasmática. Miren que la célula cambia de forma en el dibujito. Estamos siguiendo la célula moradita. El linfocito B nos lo dibujan como redondito y la célula plasmática es una célula alargadita, ovalada. Porque resulta que esta célula debe prepararse para secretar anticuerpos. Los anticuerpos son glicoproteínas. ¿Dónde se fabrican las proteínas en la célula? Antes de los ribosomas, muy bien. ¿Y
Por eso se vuelve una célula alargada, más grande. Es una célula plasmática. Entonces, en esa etapa de activación ocurre la diferenciación a célula plasmática. Algunos clones se diferencian a células plasmáticas y otros clones se van a diferenciar a células de memoria. ¿Listo? Entonces aquí ocurre una diferenciación. Células plasmáticas y otros células de memoria. Y luego pasamos a la tercera fase, que se llama la fase efectora. La fase efectora es la fase donde se va a eliminar el antígeno. Entonces, las células plasmáticas que ya se diferenciaron migran al tejido, se van al dedito, a la uña del dedito gordo del pie donde estaba el hongo, salen como células plasmáticas y llegan a ese sitio a secretar los anticuerpos. Miren, la fase efectora. Se secretan los anticuerpos y los anticuerpos se encargan de eliminar el honguito. El viernes vamos a ver la clase de anticuerpos y vamos a ver cómo el anticuerpo lo elimina. ¿Listo? Por ahora solo vamos a ver estas fases en general. Entonces, los anticuerpos reconocen el honguito y empiezan a eliminarlo. Las células de memoria también salen, pero las células de memoria no van a actuar esta primera vez. Y entonces pasamos a la cuarta fase, que se llama la fase de contención y homeostasis. También le pueden decir contracción y homeostasis. Se llama de cualquiera de las dos, contención y homeostasis o contracción y homeostasis. Los libros lo manejan, Abbas creo que dice contracción, y Kubi y Jenway dicen contención. Es lo mismo, contracción o contención. Son sinónimos, ¿listo? La fase de contención y homeostasis, ¿qué ocurre en esa fase? Todas las células plasmáticas que migraron al dedo gordo y que secretaron anticuerpos deben hacer apoptosis. Todas las que se activaron deben hacer apoptosis. Y las de memoria se van a quedar ahí, en el dedito gordo, en reposo, en etapa G sub 0, en reposo. Y se van a quedar ahí durante toda la vida del huésped. ¿Por qué? Porque usualmente ahí en el dedito gordo es el sitio de entrada de ese microorganismo. Entonces ellos se quedan ahí como alerta por si vuelve a entrar ese mismo microorganismo y cada cierto tiempo recirculan por sangre, como a patrullar otras zonas del cuerpo y vuelven al dedito y se quedan otro tiempito. Y luego vuelven y recirculan y vuelven y quedan. Por eso en el hemograma los valores normales que ustedes leen de linfocitos son linfocitos de memoria que están recirculando. Porque los naïf nunca salen a circulación. Los naïf están secuestrados en los órganos linfoides secundarios y solo recirculan a través de circulación linfática. Nunca salen a sangre los naïf. Salen una vez son activados. Y las células de memoria, pues sí, porque ya salieron. ¿Sí? Por eso es que en el niño el tejido linfoide es más voluminoso y en el adulto tiende a involucionar. Porque el niño ya no necesita tanto tejido de almacenamiento, el adulto, porque ya va teniendo más células de memoria que se van quedando en tejido y en sangre. ¿Listo? Que se va exponiendo cada vez más. Voy a volver a repetir las fases. Linfocito B. Fase 1, reconocimiento. El antígeno llega al órgano linfoide secundario más cercano a través de la circulación linfática. Llega y es reconocido solo por un linfocito B. ¿Cuál? El que tiene el receptor altamente específico a las secuencias del antígeno que está generando el estímulo. ¿Listo? Ese único linfocito reconoce y pasa a la segunda fase que se llama activación. En la segunda fase hay una primera etapa que se llama expansión clonal. Ese que reconoció empieza a hacer mitosis, a sacar muchos clones de sí mismo y luego pasa a la fase de diferenciación. En la fase de diferenciación esa célula se diferencia a una célula plasmática que aumenta el tamaño, que aumenta el retículo endoplasmático y otros clones se diferencian a células de memoria. Y pasamos a la fase efectora. La fase efectora es cuando la célula plasmática sale del órgano linfoide secundario por sangre, se dirige al tejido y empieza a secretar los anticuerpos en el tejido. Y las células de memoria también salen, pero en esta primera vez no actúan, se quedan en reposo. Luego pasamos, pasamos a la última, que es la fase de
Las células de memoria nunca actúan la primera vez, se quedan ahí. Si ese honguito vuelve, estas células de memoria van a actuar muy rápido y entonces eso va a evitar que el honguito se reproduzca, crezca y genere la misma infección. Entonces el individuo ha adquirido inmunidad, se volvió inmune frente a ese hongo. ¿Listo? Miren, muy importante. O sea, es que tú dices que, pues no tengo claro, o sea, las raíces pues nunca salen de ahí, pero a pesar de que, digamos, les llega la información pues de o sea, ellos no salen de ahí, pero sus soldados son los que salen y ellos se quedan ahí, o ellos salen para Sí, él ya se ha activado, que se activó, ahora se puede salir. o sea, entonces sí, digamos, Todo esto, estas dos primeras fases ocurren en el órgano linfático secundario. Ya esta fase ocurre cuando la célula se activa, funciona la actividad. o sea, para que haya la exploración, todo eso sucede En el órgano linfático secundario. Yo te digo, primera y segunda fase, órgano linfático secundario. Ya la otra fase. Chicos, miren los días, miren el tiempo abajo. ¿Cuánto se demora la célula plasmática en ejercer su función efectora? Entre 7 y 14 días. 1 a 2 semanas después de que empezó el proceso. Entonces miren, la innata funciona dentro de las primeras 24 o 48 horas porque la innata está lista antes de, pero la adaptativa se demora. Por eso las primeras veces que nos infectamos, pues vamos a padecer una enfermedad larga porque el sistema inmune se demora. ¿Listo? Entre 7 y 14 días nos demoramos en tener células efectoras. Y para llegar a la fase de contención y homeostasis nos demoramos entre 21 y 30 días. ¿Listo? 21 y 30 días para llegar a la fase de contención y homeostasis. Esto es la primera vez que nos exponemos. Ahora, la célula desarrolla células de memoria. La segunda vez que nos exponemos, pues va a ser menos el tiempo. Porque la respuesta es mejor, las células de memoria hacen una mejor respuesta. Además, la célula ya está en el tejido. No tiene que esperar a que el microorganismo vaya y busque al órgano linfático secundario. La célula ya está. Entonces, en una respuesta de memoria, las células efectoras se generan entre 3 y 5 días. ¿Listo? Entre el día 3 y 5 ya tenemos células de memoria, células efectoras en una respuesta de memoria. Pero la primera vez entre 7 y 14 días. La contención y homeostasis siempre es entre 21 y 30 días. ¿Es claro hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos a hacer las mismas fases con el linfocito T. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con el T. O sea que ahora vamos a seguir la línea, la célula rojita. Las fases son las mismas para TCD4 o TCD8. Es lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tipo de microorganismo que lo estimule. Usualmente los TCD4 responden a extracelulares y los TCD8 siempre van a responder a intracelulares. ¿Listo? Más adelante vamos a ver que hay excepciones con el TCD4 porque el TCD4 también tiene activación para intra. ¿Listo? Pero por ahora vamos a manejarlo así. Entonces, dependiendo de la naturaleza del microorganismo, pues va a ser un TCD4 o un TCD8, pero las fases son las mismas. ¿Listo? La célula ya está madura como TCD4 o como TCD8 en el órgano linfático secundario. Vamos con la misma historia. El honguito que está en el dedo gordo del pie, en la uña del dedo gordo del pie. Los linfocitos T tienen un receptor que no reconoce de forma directa como el B. Miren que el B reconoció al bicho de forma directa, ¿sí o no? Ahí en el dibujito, mírenlo ahí. El receptor del linfocito B se llama BCR. Igual es como al revés, uno diría, ¿por qué no llama RCD?
pues está en inglés. PCR, receptor del linfocito B, reconoce directo, pero el TCR, o sea, el receptor del linfocito T, no puede hacerlo. Al receptor del linfocito T hay que presentarle el antígeno. ¿Y quién fue que les dije ahora que se encarga de presentar antígenos? La célula dendrítica innata, muy bien. Y decíamos que esas células están en todos los tejidos. Entonces resulta que las dendríticas que están ahí, en los tejidos cercanos a la uñita, al dedo gordo del pie, reconocen al hongo y entonces esta célula hace algo que es endocitar, procesar e ir a presentar al órgano linfoide secundario más cercano. Las dendríticas tienen la capacidad de migrar. Entonces la dendrítica migra a través de vasos linfáticos al órgano linfoide secundario más cercano y le presenta el antígeno al linfocito T. Lo presenta a través de una molécula que se llama la molécula del MHC. Hoy esto puede ser confuso, porque eso, miren que es un montón de información, por eso es que hay que leer antes, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Clase de generalidades, no les cuento las otras clases. Pero si ustedes leen antes, ya están más familiarizados con el término y entonces no se van a enredar. Entonces resulta que hay una molécula que se llama la molécula del MHC. Significa complejo mayor de histocompatibilidad. Hay una clase para toda esa molécula. 2 horas vamos a dedicarla. Pero hoy estamos nuevamente en generalidades. Entonces la célula dendrítica tiene que expresar esa molécula porque esa molécula que está dibujadita acá en verde es la molécula que se encarga de presentar los antígenos al TCR, o sea, al receptor del linfocito T. Y la dendrítica expresa esa molécula. Entonces la dendrítica que está en el dedo gordo del pie endocita el honguito, lo procesa dentro de su estructura celular, migra al órgano linfoide secundario y expresa la molécula del MHC que tiene un péptido del hongo que es el que le va a presentar al TCR. Es como que le lleva procesadito y listico el antígeno al linfocito T. ¿Listo? Todo eso, como la célula dendrítica lo hace, también hay una clase donde vamos a ver procesamiento y presentación. Ustedes van a entender paso a paso cómo la dendrítica lo hace. Entonces la dendrítica le presenta, migra, llega al órgano linfoide secundario más cercano, presentando el antígeno y otra vez, de todos los linfocitos T que hay ahí, solo uno reconoce. ¿Cuál? El que tiene la especificidad, el que tiene el receptor específico. Entonces, este reconoce. Entonces, ahí está la fase de reconocimiento. ¿Listo? Fase 1, reconocimiento. La diferencia con el B es que aquí se da en el contexto de una presentación antigénica por parte de una célula dendrítica a través de la molécula del MHC. ¿Listo? ¿Está claro aquí? No cuenta con el receptor. No se puede activar. En ese caso, como No se puede activar. Pero siempre lo vamos a tener. Es una molécula que todos tenemos, sin ella no podríamos vivir. Que tendríamos una autoinmunidad que no sería compatible con nadie. Perdón, autoinmunidad no, hay inmunodeficiencia. Siempre está, tiene que estar. Si no está, no se puede activar. El linfocito T es restringido a las moléculas del MHC y vamos a aprender en la maduración por qué se restringe cuando hablemos de maduración del T. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la primera fase, reconocimiento. Luego pasamos a la segunda fase que se llama activación. La segunda fase de activación tiene 2 etapas: expansión clonal, donde esa única célula que tenía la especificidad fue la que se activó y debe hacer expansión clonal. Y luego pasamos a la fase de diferenciación. Si la que se activó es un TCD4, pues se va a diferenciar a una célula que secreta citoquinas. Si es un TCD8, a una célula citotóxica. Pero además también otros clones, recuerden, se van a diferenciar a células de memoria. Después de la diferenciación pasamos a la fase efectora. Pues ahora sí, el linfocito T entra, sale a sangre, se va
al tejido, a la uñita, y el linfocito, si es un TCD4, pues va a empezar a secretar citoquinas para activar otras células, y si es un TCD8, va a ejercer su función citotóxica eliminando las células infectadas. ¿Listo? Y posteriormente pasamos a la fase de contención y homeostasis, donde estas células efectoras que se activaron hacen apoptosis y las células de memoria se quedan en reposo en etapa G sub 0, esperando por si vuelve a entrar el microorganismo, responder más rápido, de forma más oportuna y mejor. ¿Listo? ¿Está claro? Nuevamente, linfocito T necesita que le presenten el antígeno a través de la molécula del MHC. Se le presenta una célula dendrítica, que es la única presentadora de antígenos que puede hacer, a través de una molécula que se llama el MHC. Cuando la dendrítica procesa el antígeno en el tejido, migra al órgano linfoide secundario, expresa esta molécula y una única célula de todo el repertorio que hay allí en el órgano linfoide es la que va a reconocer. Reconoce y pasa a la fase de activación. Primera etapa, expansión clonal. La célula saca muchos clones de sí misma. Segunda etapa, diferenciación. La célula se va a diferenciar a una célula efectora y a unas células de memoria. Algunos clones se vuelven células efectoras y otros clones se vuelven células de memoria. Si es un TCD4, pues va a ser una célula que secrete citoquinas. Si es un TCD8, una célula citotóxica. Luego pasamos a la fase efectora, donde las células TCD4 van a secretar citoquinas en el tejido, las células citotóxicas van a ejercer citotoxicidad y finalmente pasamos a la fase de contención y homeostasis, donde las células efectoras hacen apoptosis y las células de memoria se quedan en reposo. Es muy importante esa última fase. Fíjense que yo arranqué definiendo el sistema inmune y diciendo que estaba compuesto por órganos, tejidos, células y moléculas que ejercen una acción controlada, coordinada y regulada. Pues es muy importante la última fase, que las células que se activaron hagan apoptosis, porque si no hacen apoptosis no va a haber regulación de la respuesta. La consecuencia de activar respuesta inmune siempre va a ser la inflamación, siempre. Esa es la consecuencia. De la inflamación es necesaria para lograr la reparación y la cicatrización del tejido y para eliminar todos los agentes nocivos. Pero si no regulamos, pues va a generarse un proceso inflamatorio crónico que va a ser deletérea para el organismo, para el tejido. Entonces, por esa razón, la respuesta inmune que se activó hay que apagarla. Y por eso la última fase es fundamental. Entonces, todas las células que se activan en el sistema inmune, siempre al final, después de que cumplen su función, deben hacer apoptosis. Siempre deben cumplir con eso. Y las células de memoria siempre se deben quedar en reposo, a no ser que el microorganismo vuelva a entrar y entonces vuelva a iniciar. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Está en etapa de solución. Listo. Vamos rápidamente a finalizar con las características de la respuesta inmune adaptativa, porque ahora viene clase de histología y no me voy a pedir el profe. Estas características están ahí en el capítulo, muy importante que las revisen. Vamos a mencionarlas hoy, vuélvanlas a revisar y mañana vamos a retomarlas. La primera es la especificidad. Con la especificidad nos dice que cada célula tiene un receptor altamente específico para un antígeno en particular. Entonces tenemos una célula con receptores altamente específicos para un antígeno en particular. Acá está una teoría que se llama la teoría de la selección clonal, diferente expansión clonal, selección clonal. Miren, ahí que están mostrando, entra un antígeno X al órgano linfoide secundario y todas esas celulitas que hay son linfocitos B. Pero a ese antígeno X solo le va a responder uno. ¿Cuál? El que tiene el receptor altamente específico. Entonces esta es la característica de especificidad.
La segunda característica es diversidad. Tenemos un repertorio muy amplio de células de linfocitos B y de linfocitos T, cada uno con diferentes especificidades. Esa es la diversidad. Y se da porque los receptores de la respuesta inmune adaptativa se originan a través de recombinación somática. El ADN del papá y el ADN de la mamá se recombinan. Y eso da lugar a una gran cantidad de posibles combinaciones y una cantidad de un repertorio amplio de muchos receptores que se pueden generar. Es muy diferente a la innata porque miren que la innata se origina siempre a través del ADN materno. La innata es la misma siempre. Si ustedes comparan su innata con la de los neandertales que quizás estaban antes de los Homo sapiens, es idéntica, los mismos receptores. Pero la adaptativa no. La de ustedes, sus receptores son diferentes a las de sus padres, quizás más diversos. ¿Listo? Por la recombinación somática. Entonces la variabilidad será gracias a eso. La tercera es la memoria fundamental. Después de cada respuesta se generan células de memoria que van a darnos inmunidad, que van a responder de forma más potente, más fuerte, más rápida, entre 3 y 5 días es la respuesta de memoria. Las células de memoria responden mejor, hacen más expansión clonal, son más efectivas. La cuarta es la especialización. En la especialización, ¿qué nos dice? Que tenemos células para intracelulares y células para extracelulares. ¿Listo? Para intracelulares están las células citotóxicas principalmente. Para extracelulares los linfocitos B que secretan anticuerpos. Como los anticuerpos están afuera, los líquidos corporales funcionan mejor frente a lo extracelular. Y los TCD4 que también, aunque más adelante vamos a ver que el TCD4 puede tener implicaciones con intracelulares. También tenemos, bueno, aquí estamos viendo el tiempo, la respuesta, pero la quinta característica se refiere a la contención homeostasis, que ocurre en ambas respuestas, tanto en la respuesta primaria como en la secundaria. La contención homeostasis es fundamental para poder lograr que al final el sistema vuelva a quedar en equilibrio, en reposo, en homeostasis. ¿Listo? La sexta característica es la no reactividad a lo propio. Tolerar los antígenos propios. Eso lo aprenden las